Nadie sospechaba que aquel joven de más de 2 metros escondía una mente perturbadora. Era amable, inteligente y educado. Entre 1972 y 1973, Edmund Kemper dejó una huella de horror que marcaría la historia criminal de todo Estados Unidos. Esta es la historia verdadera del hombre que engañó al sistema, se convirtió en asesino serial y terminó ayudando al FBI a cazar a otros como él. El origen del monstruo. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Desde sus primeros años, todo apuntaba a que su vida no sería normal. Fue el hijo del medio entre 3 hermanos, y su familia estaba marcada por la violencia emocional y la frustración. Su padre, Edmund Emil Kemper Jr., era un veterano de guerra que trabajaba desactivando explosivos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, su personalidad cambió. Se volvió retraído, emocionalmente distante y con una profunda insatisfacción laboral. Pero el verdadero núcleo de sus problemas fue su madre, Clarner Elizabeth Strandberg, una mujer autoritaria, alcohólica, malhumorada y emocionalmente abusiva. Desde niño, Kemper fue sometido a un trato cruel. Su madre lo humillaba constantemente, lo insultaba, le decía que era inútil, que ninguna mujer jamás lo amaría y lo encerraba en el sótano por las noches, con la excusa de que era un peligro para sus hermanas. Imagina ser un niño y dormir rodeado de ratas, humedad y oscuridad, mientras escuchas cómo tu madre se ríe arriba en la sala. Eso deja marcas, y en Kemper esas marcas se convirtieron en grietas psicológicas profundas. Desde los 5 años comenzó a mostrar signos de un comportamiento preocupante. Mataba animales por diversión. Enterraba gatos vivos y luego los desenterraba para ver qué les había pasado. Le arrancaba la cabeza a sus muñecas. Jugaba a simular ejecuciones con sus hermanas. A los 10 años, desarrolló fantasías donde imaginaba asesinar a su madre. A los 13, mató a un gato, lo escondió en su armario y lo guardó ahí hasta que su madre lo descubrió por el olor. Y mientras eso pasaba, nadie hacía nada. Primeros crímenes. En un intento de controlar su comportamiento, su madre lo mandó a vivir con sus abuelos paternos en una zona rural de California. Pero eso solo fue gasolina al fuego. El 27 de agosto de 1964, tras una discusión con su abuela, Kemper tomó un rifle calibre .22 y la atacó. Luego, esperó a que su abuelo regresara a casa y también lo atacó. Cuando la policía llegó, su explicación fue escalofriante. Solo quería saber qué se sentía quitarle la vida a alguien, dijo él. Fue arrestado, pero debido a su edad, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, una institución para criminales con trastornos mentales. Ahí comenzaría una etapa clave en su desarrollo. El entrenamiento involuntario. Durante su internamiento, Kemper fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia paranoide, pero con el tiempo, los médicos concluyeron que no era esquizofrénico. Era algo más peligroso. Un joven brillante, manipulador, sin empatía y con una capacidad de adaptación increíble. Kemper aprendió rápidamente a decir lo que los psiquiatras querían escuchar. Les ayudaba con los expedientes, memorizaba frases claves y observaba cómo funcionaban los perfiles psicológicos. Durante años, fingió ser un paciente modelo. Mostró un comportamiento impecable e incluso ayudó a diseñar pruebas para evaluar a otros internos. Era como un espía dentro del sistema. En 1969, a los 21 años, fue liberado. Los médicos pensaban que estaba rehabilitado,
a pesar de que el propio Kemper les advirtió que no se sentía preparado para salir. Pero lo dejaron ir y lo enviaron de regreso con su madre. El regreso a la casa del horror. Volver con su madre fue regresar a la fuente de su odio. Klarner no había cambiado. Seguía tratándolo como un fracaso, un inútil. Lo insultaba a diario, lo ridiculizaba frente a otros, lo obligaba a dormir en un pequeño cuarto mientras ella ocupaba el principal. No le permitía invitar mujeres a casa, diciéndole que era una vergüenza. Durante esos años, Kemper trató de encajar. Estudió criminología, buscó trabajo como policía, pero fue rechazado por su altura. Y pasó a ser un técnico vial. Pero en secreto salía a practicar lo que sería su verdadera pasión: recoger autoestopistas. Comenzó a darles aventones a mujeres jóvenes, solo para conversar, para analizarlas. Estudiaba cómo reaccionaban, cuánto confiaban, cuánto tiempo tardaban en bajar la guardia. Y cuando sintió que ya sabía lo suficiente, empezó a actuar. La ola de asesinatos. Entre 1972 y 1973, Edmund Kemper asesinó a 8 personas confirmadas, todas mujeres jóvenes, estudiantes universitarias. Sus crímenes fueron metódicos, fríos y cada vez más oscuros. Algunas víctimas fueron Mary Ann Pesch y Anita Luchesa. Del 7 de mayo de 1972. La recogió en Berkeley y nunca llegaron a su destino. Aiko Koo, una bailarina de 15 años que hacía autostop. Cindy Shaw, una estudiante que fue atacada en su coche. Rosalind Thorpe y Alicia Liu, 2 chicas de la Universidad de California. Cada crimen seguía un patrón. Las recogía, las llevaba a zonas remotas y ahí cometía el acto. Luego, ocultaba los cuerpos en su coche, los llevaba a casa mientras su madre dormía y los escondía. Después, pasaba horas con ellos, les hablaba, les tomaba fotos, a veces los desmembraba y guardaba partes como recuerdos. El nivel de frialdad era inimaginable. Cuando los cuerpos ya comenzaban a descomponerse, los lanzaba en barrancos, playas o zonas boscosas. Aún así, nadie lo sospechaba. La policía incluso lo conocía. Le decían Big Ed. Era educado, agradable. Nadie creía que un hombre así pudiera cometer algo tan brutal. El objetivo final. Durante toda su vida, Edmund Kemper sintió que su madre, Klarner Strandberg, fue la raíz de todo su sufrimiento. Desde muy joven, ella lo ridiculizaba, lo insultaba y lo hacía sentir como un estorbo. Le repetía que ninguna mujer lo amaría, que era un fracaso y que se parecía a su padre, a quien ella también odiaba. Cuando era niño, lo encerraba en el sótano oscuro durante horas como castigo. Lo aisló, lo despreció y le inculcó una profunda sensación de inferioridad. Todo ese resentimiento se fue acumulando con el tiempo, y aunque Kemper cometió varios crímenes horribles, él mismo confesó que el verdadero objetivo siempre fue su madre. Lo demás fue, según dijo, una forma de prepararse mental y emocionalmente para lo que venía. La noche del 20 de abril de 1973, Kemper volvió a casa y encontró a Klarner leyendo en su cama. Ella lanzó una frase con desdén, apagó la luz y se dio la vuelta. Esa actitud fue la gota que derramó el vaso. Kemper esperó que se durmiera. Cuando lo hizo, entró silenciosamente en la habitación y la atacó. Luego, con calma escalofriante, decapitó el cuerpo y colocó la cabeza en una repisa.
Durante varios minutos le gritó todo lo que había reprimido durante años. Le reprochó cada palabra de desprecio, cada castigo, cada momento en que lo hizo sentirse menos que un ser. Incluso lanzó dardos a su cara sin vida, como si fuera un símbolo del dolor que cargó desde niño. Pero la escena no terminó ahí. Kemper llamó a Sarah Hallett, una amiga cercana de su madre, y la invitó a cenar. Cuando llegó, la recibió con amabilidad, pero luego repitió el patrón. Tomó su vida para construir una coartada. Quería que pareciera que ambas mujeres se habían ido juntas de viaje, e incluso escribió una nota falsa haciéndose pasar por su madre. Después de limpiar todo, se subió a su auto y condujo durante más de 24 horas hasta Colorado. Mientras escuchaba las noticias en la radio, notó que aún no lo vinculaban con los crímenes, pero el silencio en su mente se volvió insoportable. Sin su madre, ya no sentía odio, pero tampoco sentía paz, así que, desde una cabina telefónica, llamó a la policía y confesó todo. Después de matarla, ya no tenía nada más que hacer, dijo él. El monstruo que había en mí ya no tenía sentido de existir. La confesión y el juicio. Después de esto, Kemper se subió a su coche y condujo más de 1600 kilómetros hasta Colorado. Desde una cabina telefónica, llamó a la policía y confesó absolutamente todo. Al principio, no le creyeron, pero cuando revisaron su casa, encontraron los cuerpos y evidencias de todos sus crímenes. Durante el juicio, se mostró cooperativo. Habló sin reservas, explicó su odio, su trauma, su lógica. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas. Hasta hoy, permanece en prisión. Kemper se convirtió en una pieza clave para el FBI. John Douglas y Robert Ressler, pioneros del perfil criminal, lo entrevistaron durante años. Gracias a su información, crearon las primeras bases del perfil del asesino serial. Irónicamente, ayudó a capturar a otros asesinos. También grabó miles de horas de audiolibros para personas ciegas. Edmund Kemper no fue un monstruo común. Fue un hombre que supo esconderse a plena vista, un genio sin alma, un niño herido que nunca recibió ayuda y que se convirtió en el reflejo más oscuro de lo que puede producir el abandono, el odio y el trauma. Sus crímenes estremecen no solo por su brutalidad, sino por la frialdad con la que los cometía. Y hoy, décadas después, sigue encerrado, pero su voz, sus palabras y sus confesiones siguen siendo estudiadas por el FBI, porque entender a Edmund Kemper es acercarse al abismo de la mente humana.